Hola amores, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase gratuita de astrología. La clase de hoy, si estás aprendiendo astrología o no sabes nada de astrología, es esencial, es clave para entender cómo funciona la astrología y además llevarte ya en esta clase un análisis de tu carta natal, de tu personalidad, de tu identidad, porque vamos a estar viendo el set solar al completo. Este set se trata de toda la estructura que tiene nuestra personalidad en la carta natal. Nuestra personalidad está representada por el Sol y ese Sol recibe aspectos, está en un signo y además está en alguna casa. Toda esa combinación de cosas hace a nuestra personalidad. Es decir, que no somos solamente del signo en donde está nuestro Sol, que es lo que comúnmente llamamos nuestro signo, sino que tenemos un montón de cosas que afectan a ese Sol, que afectan a ese signo, y eso configura nuestra personalidad. Entonces hoy vamos a estar viendo de qué se trata este set solar, cómo se arma, cómo podemos buscarlo en nuestra carta y además les voy a estar explicando todos los aspectos que se pueden formar al Sol, es decir, si tu Sol está aspectando a Venus, qué significa, a Mercurio, qué significa, a Marte, a Júpiter, a Saturno, vamos a estar viendo cada planeta y además también vamos a estar viendo el Sol emplazado por casas, es decir, el Sol, ¿qué pasa si tenés el Sol en la casa 1, en la casa 2, en la casa 3 y así hasta la casa 12? Entonces, la clase de hoy va a ser larguísima, por eso en la parte de abajo de la barrita de reproducción van a estar todos los temas separados, también lo vas a tener en la descripción minuto por minuto, por si querés ir a ver directamente algún tema en específico o los que están en tu carta natal y no tenés que ver todo el video. Si te gusta la astrología, míralo todo y obviamente agarrá algunos apuntes para anotarte porque vas a aprender un montón de cosas. Así que arrancamos el año con una clase espectacular realmente. Y para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Bruno, soy astrólogo, soy tarotista, tengo una escuela que se llama Camino Arcano y me pueden seguir en redes sociales, en Instagram como @caminoarcano o en www.caminoarcano.com, que actualmente está en construcción la página, no sé cuándo verán esto. Capaz que cuando lo vean ya está lista, vayan a ver. Capaz que ya está re linda la página nueva. Pero la estoy modificando toda, estoy haciendo unas cosas hermosas en la web. Así que bueno, si les parece, creo que no tengo más nada que decirles. Vamos a arrancar con la clase de hoy, así que espero que la disfruten. Me estaba olvidando algo y es que tienen un PDF completamente gratis que los pueden descargar, ¿sí?, en la descripción de este video para seguir esta clase, ¿sí? Todo lo que vamos a ver lo van a tener anotadito en el PDF, explicadito, así que si quedan con alguna duda, capaz lo pueden ver ahí. Y si no, obviamente me las dejan en comentarios, yo les voy a estar respondiendo. Así que ya saben, descargan el PDF y siguen la clase con ese apunte. Vamos a ir arrancando la clase. Yo estoy acá con mi mate, mi tere, porque hace mucho calor y como les dije, la clase iba a ser larguísima. Está lleno, entonces no sale. Ahí va. Vamos a arrancar hablando de qué es el Sol. Bien, para entender de lo que estamos hablando, porque si estamos hablando de la estructura solar, lo primero que tenemos que entender es qué es el Sol. El Sol es lo que en nuestra carta natal, si ustedes la buscan, van a encontrar con este simbolito, ¿sí? Este circulito con el puntito en el medio es el Sol. Ese Sol representa nuestra identidad, ¿sí? Es lo que nosotros somos, es con lo que me identifico, es básicamente la personalidad, ¿sí? Esa personalidad que construimos. Lo que decimos, yo soy esto, yo me identifiqué con esto. Por eso se toma el signo, ¿sí? Porque la carta natal ustedes saben que es un montón de cosas. Tenemos un montón de planetas y un montón de configuraciones. Pero cuando se hace astrología rápido, lo que se toma es el signo solar porque es como en lo que más rápido nos podemos identificar. Entonces eso de tomar el signo solar y de ser de un signo no existía. Empezó a existir cuando empezó lo que es la astrología amarillista, la astrología pop, que tenían que hacer algo rápido en las revistas, y entonces el sol todo el mundo sabía dónde lo tenía, porque con la fecha de nacimiento solamente, no necesitas la hora, no necesitas nada, con la fecha ya podés saber dónde tenés el sol, entonces era algo rápido, de que la gente podía saberlo para que sea masivo, y además era algo donde la gente se iba a identificar, entonces iba a ser como, ay sí, la astrología funciona, es esto, por eso se tomó el sol, pero después hay otros planetas que son igual o más importantes dependiendo de la configuración total de nuestra carta natal. Bien, entonces, habiendo definido esto, sí, todo, bueno, también no lo puse, lo que expreso, ¿no? Lo que muestro, mi brillo, ¿sí? Lo que quiero que los demás vean.
Entonces, sabiendo todo esto, nosotros podemos hacer que esto que estamos aprendiendo, que yo les digo que es muy importante esta clase, es el primer paso para hacer un análisis de carta natal, ¿sí? O sea, esto es ya bastante avanzado, no es algo que vemos al principio de la formación de astrología. Que hablando de la formación de astrología, están abiertas las inscripciones, así que nada, les dejo el link en la descripción. Pueden ir a anotarse, a pedir información, que arrancamos en marzo, ¿sí? Igualmente, si lo ves después, siempre están abiertas las inscripciones. Porque nada, están todo el tiempo abriéndose de nuevos turnos y si no, puedes hacerlo grabado a tu ritmo. Así que nada, pregunten, manden mensajito y preguntan por la info. Bueno, entonces les decía, esto es la personalidad y en astrología hay algo que conocemos como set solar o estructura solar que nos va a dar como el combo completo, no solamente el signo de nuestro sol, sino todo el combo que nos va a hablar de nuestro yo, de nuestra esencia, de nuestra personalidad. Para hacer ese set, nosotros tenemos que anotar, en primer lugar, el signo del sol, que ese seguramente lo sepan, es cuál es su signo, ¿sí? Lo que comúnmente se dice, yo soy de tal signo, bueno, ese signo es el signo del sol. Después tenemos que tener en cuenta la casa del sol, ¿sí? Para esto sí ya van a necesitar tener la hora de nacimiento. Si no tienen la hora, no pasa nada, este dato no lo van a tener, pero sí van a tener el del signo. Para eso van a necesitar la hora de nacimiento y calcular su carta natal en alguna de las páginas. Yo recomiendo siempre carta-altonatal.es o astrosic, astro-alto, sec con doble E y K.com. Son las dos que yo recomiendo, que son fáciles de utilizar. Ahí ingresan sus datos y les va a decir en qué casa tienen el sol. Y después lo que necesitamos, que puede ser tal vez lo más difícil, son los aspectos que recibe ese sol. Para ver los aspectos, vamos a tener una listita. Después, cuando lleguemos a esta parte, yo se los explico mejor. Pero lo mejor es ir a ver abajo la listita. Él les va a decir el Sol y les va a decir todos los aspectos que tiene con otros planetas. Si no, tiene una escalerita, pero más adelante lo vemos. Se las dibujo y les muestro cómo leer eso. Bien. Y después podemos agregar el signo de la casa 5. ¿Por qué? Porque la casa 5 es la casa de Leo. Leo es el signo que rige el Sol. Todos los planetas rigen un signo. El Sol rige a Leo y la casa 5 es la casa de Leo, aunque tengamos otro signo. Por eso tenemos que buscar cuál es el signo que tenemos en la casa 5. Este signo no está horrible. Vamos a dibujar 5. Me salió espantoso. Ahí está. Entonces, la casa 5 nos habla de nuestra expresión más leonina, más simpática, de nuestra creatividad, como les digo, de nuestra simpatía, de lo que nos hace bien, de lo que nos da vitalidad, y por lo tanto es lo que más asociamos a lo que somos, porque es lo que me divierte, lo que me nutre, lo que me hace bien, por eso se asocia a los pasatiempos, y por eso también se asocia la casa 5 a los hijos, porque es una extensión de nuestro yo, los hijos, ¿sí? Es como una creación creativa, valga la redundancia, que viene desde nosotros mismos. Por eso es una extensión del yo. Así que por eso también se toma la casa 5 como los hijos. Pero bueno, nosotros la vamos a utilizar como un área de exponente de la personalidad y por eso podemos, en menor medida, obviamente lo más importante va a ser esto, esto y esto, ¿bien? Y en menor medida va a ser este de la casa 5. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos puntos y como les dije, acá abajo, ¿sí? Van a tener todo por temas diferenciaditos. Entonces ahora lo que yo les recomiendo es que vayan a buscar su carta natal, anótense todo esto, anótense el signo donde tienen el sol, la casa en donde tienen el sol, los aspectos que recibe ese sol, que ahora vamos a arrancar con eso, y después el signo que tengan en la casa 5. Todo eso va a ser su personalidad y ahora vamos a ver qué es lo que significa. Bien, vamos a arrancar explicando entonces punto por punto qué significa el set solar, ¿sí? Que vimos recién. Dijimos que en primer lugar teníamos que fijarnos en el signo. El signo es el cómo. ¿Qué significa esto? Los planetas, ¿sí? Son funciones, verbos. Entonces, la función del sol es mostrarse, exhibirse, brillar. Por eso es nuestra identidad. Es lo que mostramos, la personalidad que construimos para mostrarle a los demás. Es lo que somos. Entonces, el signo lo que me va a indicar es cómo yo me muestro, cómo brillo. ¿Sí? Entonces, el signo es la cualidad, las características principales que va a tener nuestra personalidad
que va a tener nuestro yo. Bien, pero no son las únicas, porque después se suma la casa. ¿Qué es la casa? La casa es el área de experiencia, es una zona en nuestra vida, ¿sí? Es el donde yo voy a poder mostrar ese sol. Entonces es el área en la cual yo me voy a sentir más cómodo mostrándome. Entonces, imagínense que yo tenga el sol en la casa 4. La casa 4 es un área íntima. La casa 4 está relacionada a la familia, pero también puede ser a grupos de amigos muy cercanos, con los cuales tenemos mucha confianza, nos llevamos muy bien. Entonces la casa 4 es un lugar en donde nos sentimos cómodos. Tener el sol en la casa 4 indica que nosotros nos vamos a mostrar como, según el signo, pero en la casa 4, es decir, en lugares íntimos. Capaz que me ponen en público y soy tímido, me da vergüenza, aunque tenga el sol en Leo. O sea, ¿se entiende? El sol en Leo, Leo es súper expresivo, súper artista, payaso, no tiene vergüenza, no tiene timidez, le gusta lucirse, le gusta ser el centro de atención. Entonces, ven, yo soy sol en Leo, soy súper extrovertido, pero cuando me ponen en algún lugar así como al público, en un cumpleaños, en lugares donde no conozco gente o algo ahí, soy más bien callado, retraído, tímido. ¿Por qué? Porque tengo ese sol en la casa 4. Y entonces la casa 4, como les digo, es un espacio íntimo. Entonces, con mi familia sí soy el payaso de la familia. Con mi grupo de amigos íntimos soy el payaso del grupo de amigos. Pero después cuando estoy afuera, no, ahí me vuelvo tímido. Entonces, ven, la casa también afecta a nuestra personalidad. Porque puedo ser un sol en Leo súper creativo y payasesco, pero después me torno como un poco tímido, íntimo, resguardado, ¿no? Yo decido a quién le muestro mi personalidad, con quién me expreso, con quién no. Entonces soy mucho más cuidadoso, ¿sí? A quién le muestro quién realmente soy. Por eso la casa también influye en nuestra personalidad. Ven que se empieza a complejizar. Por eso les dije que esta clase es como muy completa y ya vamos viendo cómo funciona la astrología. Y en tercer lugar, de importancia, teníamos a los aspectos. Bien, ¿qué son los aspectos? Los aspectos es la relación que existe entre dos planetas. Entonces, yo a los aspectos los llamo con quién. ¿Qué significa con quién? Si el Sol tiene un aspecto a otro planeta, significa que cada vez que yo use ese Sol, es decir, cada vez que yo utilice mi personalidad, que muestre mi personalidad y todo lo que ya hablamos del Sol, me exprese, me exhiba, inevitablemente va a aparecer ese otro planeta que está conectado por aspecto. ¿Sí? Es la unión, la relación que existen entre dos planetas. Cada vez que uso uno, aparece el otro. Entonces, por supuesto, eso también va a moldear mi identidad. ¿Por qué? Siguiendo el ejemplo del Sol en Leo, supónganse que tengo el Sol en Leo, entonces yo tengo que ser súper expresivo, súper espontáneo, súper creativo, genuino, pero ese Sol tiene un aspecto a Saturno. ¿Bien? ¿Quién es Saturno? Después vamos a ver cada uno, como les dije, ¿sí? La clase hoy es súper completa. Saturno es el que pone límites. Saturno es la presión social. Saturno es la exigencia. Saturno es la presión y el peso por ser el mejor. Sí, por ser el mejor, por ser, por destacar, pero no en el sentido leonino, sino destacar por ser el mejor, por ser perfecto. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ese sol que es tan creativo y tan expresivo, como cada vez que yo muestro mi sol, aparece Saturno a decirme, estás siendo el mejor, no estás cometiendo ningún error, estás seguro de lo que vas a hacer, mirá que todo el mundo te está observando, mirá que todo el mundo te va a juzgar para ver si lo estás haciendo bien. Entonces, yo capaz que creativamente, con ese sol en Leo, que como les dije soy payasesco y todo eso, no sé, quiero ser actor, que es una cuestión muy común en los leoninos, ¿sí? El artista. Entonces yo quiero ser artista de algún tipo, actor, músico, no importa lo que quiera, pero quiero subirme a los escenarios y de repente ese sol está en aspecto a Saturno y hay una presión interna mía de tengo que ser el mejor actor, no puedo ser un actor más, tengo que ser el mejor y tengo que alcanzar el éxito y tengo que ser reconocido, tengo que ser, si voy a estudiar teatro, tengo que ser el mejor entre mis compañeros, el que mejor actúa, bien, el que destaca, el que llega a la cima, el que va a conseguir el mejor trabajo en la mejor serie, novela, lo que sea. Entonces ahí ven, mi personalidad también se torna en algo saturnino, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque va a ser una personalidad que va a ser leonina, pero que se va a tornar exigente, responsable,
dedicada, disciplinada, con presión por ser el mejor, por destacar, por sobresalir, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio para ser el mejor en lo que se hace, muy ambicioso también. Y esas son características de Saturno, no del Sol ni de Leo. Entonces ven cómo los aspectos también van a afectar a esa personalidad. Entonces por eso es súper importante hacer el set solar, porque nos muestra el panorama completo de nuestra personalidad y no se queda solamente en una partecita que es el signo solamente, que a veces, como les decía al principio, puede ser que nos identifiquemos, pero a veces puede ser que no. ¿Bien? Entonces ahora, antes de pasar a ver cada una de las casas y cada uno de los planetas que pueden hacer aspectos al Sol, que ya entendemos qué es, les quiero como introducir un poquito el tema de la astrología psicológica y vamos a ver qué pasa con la luz y con la sombra. ¿Por qué? Porque muchas veces estas cosas, ¿sí? Alguna de estas tres, pueden contradecirse entre sí. Bien, puede haber energía muy distinta. Puedo tener un sol en Acuario, que es súper libre, desapegado, abierto, rebelde, que rompe las reglas, con un aspecto a Saturno, que es el tradicionalista, el que sigue los mandatos, el que obedece las reglas. Entonces, cuando tenemos esa contradicción, sucede la distancia, la luz y la sombra. Bien, y entonces ahí lo que va a suceder es que nuestra psiquis, nuestra conciencia, se va a identificar en una de esas partes. Porque como son características tan ambiguas, nuestra cabeza no va a entender que es las dos cosas al mismo tiempo. Va a decir, o soy libre y rompo las reglas, o me ato a las normas sociales y sigo las reglas a rajatabla. Entonces, ahí, cuando se genera esa ambigüedad, la psiquis tiende a ir hacia un lado o hacia el otro. Eso depende de toda la configuración total de la carta natal, que obviamente no, para eso tienen que hacer la formación en astrología. Hay manera de saberlo, ¿sí? Dónde sí quedó identificada la psiquis. Y entonces lo que va a suceder es que aquella parte en la que me identifico va a ser la parte que tenga en luz, aquello en lo que voy a decir, sí, yo soy eso, pero después la otra parte, supongamos que se identificó con Acuario, pero después la otra parte, Saturno, la va a dejar en sombra. Entonces todo eso es lo que nosotros vamos a proyectar, ¿sí? Es decir, que la vida nos lo va a traer como situaciones ajenas a nosotros, que creemos que son ajenas, en realidad es un reflejo de lo que nosotros somos, pero no estamos viendo, entonces lo vemos en la afuera. Entonces puede ser a través de situaciones o a través de relaciones. Es decir, que nos vamos a relacionar con personas que tienen estas características, que en realidad son mías, pero que yo no las puedo ver. Entonces me llegan de afuera, porque como yo no veo estos límites propios, que los tengo, son míos, pero no los puedo ver, esos límites los voy a ir a buscar en la afuera. Entonces tengo, capaz que yo, siguiendo este ejemplo de Leo, ¿no? Entonces yo sí, quiero ser el artista consagrado y todo, y nunca estudio, actúo re mal, pero bueno, no importa, yo me sigo grabando en YouTube y hago unos cortos y qué sé yo, hago sketch, hago humor, lo que sea que quiera hacer ese sol en Leo, y de repente tiene o un amigo o un padre o alguien que le exige, ven, lo proyecta, en realidad lo tiene en su carta natal, pero lo proyecta y le exige, tenés que ir a estudiar, dale, graba más videos, dale, mejora esto, hacelo mejor, tenés que ser más responsable, tomátelo más en serio, cobrá por los servicios, si vas a algún lugar a contar chistes, hacelo valer, ¿sí? Entonces, nada, eso es una pequeña introducción a cómo funciona la proyección y a cómo funciona la luz y la sombra dentro de nuestra personalidad, que también me parece importante aclararlo porque capaz, cuando ustedes hacen todo el set solar, se van a dar cuenta que va a haber partes en las que se identifican y partes en las que no. Esas partes en las que no se identifican no significa que la astrología está mal, sino que significa que aún todavía no las reconocieron y seguramente las estén proyectando en el afuera o directamente no las estén viendo. Bueno, ahora sí entonces los signos no los vamos a ver, ¿sí? Si ustedes quieren saber de los signos, tengo clases de los signos que les voy a dejar por acá arriba, ¿sí? Les va a aparecer seguramente el cartelito para que vayan a ver la clase de los 12 signos y ahí tienen las características. Entonces vamos a ver directamente las casas y los aspectos. Así que vamos a arrancar por acá, con las casas. Bien, vamos a arrancar con las casas. Entonces, ¿qué pasa si tenés el sol en la casa 1? La casa 1 es un área dominante de nuestra carta natal. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que está ahí
brilla, ¿sí? Todo lo que está ahí se exagera, todo lo que está ahí se agranda y forma parte de nuestra personalidad, porque la casa uno tiene que ver con nuestra identidad, con lo que somos, con nuestra esencia, con el ser. Entonces, tener el sol en la casa uno hace que seamos más solares, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, es decir, como hace que tengamos características solares en nuestra identidad, porque la casa uno es la identidad. Entonces, el Sol es regente de Leo, es decir, que sus características son análogas al signo de Leo. Entonces yo puedo tener el Sol en la casa uno y capaz la gente, o yo mismo, me identifico con energía leonina, aunque tenga el Sol en otro lado, ¿sí? Yo sé que la casa uno, ¿sí? En realidad es la casa de Aries, porque esto es algo que se pregunta mucho en la carrera. ¿Por qué asociamos la casa uno a Leo y no lo asociamos tanto a Aries? En realidad, la casa uno tiene que ver con Aries porque tiene que ver con el nacimiento. Pero después, en sí, la casa uno no tiene características tan arianas como la competencia, la, la violencia. Ahí está, la agresividad no. Ahora les explico por qué. La violencia no tiene que ver con características de esa índole ariana. Tiene que ver la casa uno con Aries en el sentido de que es la energía necesaria, que ahí viene la agresividad, por eso no les quería decir agresividad antes, es la agresión que es necesaria para nacer, para expresarse. Por eso la casa uno tiene que ver con la identidad, porque es cuando nacemos, es lo que realmente somos. Y entonces todo lo que está en la casa uno es algo que quiere nacer. ¿Sí? Es algo que nosotros tenemos que venir a mostrar a esta vida, es algo que tenemos que venir a desarrollar. Entonces es necesario reconocerlo, identificarlo, aceptarlo, abrazarlo y expresarlo, ser canal de expresión de eso. Por eso a veces lo que tenemos ahí, si no es por ser el Sol, si tuviese por ejemplo Mercurio, que es el planeta de la comunicación, y lo tengo en la casa uno, sería un gran comunicador, hay una gran necesidad en mí de comunicarse. Bien, por más que no tenga el Sol en Géminis, ¿sí? Que es el análogo a eso. Capaz estoy yendo, ya estoy mezclando muchos conceptos, capaz son muy, muy principiantes. Nada, puede confundir un poquito, lo sé, pero a lo que voy es que lo que está en la casa uno, quédense con eso, lo que está en la casa uno se exagera, ¿sí? Forma parte de mi identidad. Entonces, si tengo el Sol, por eso me vuelvo un poquito leonino, ¿sí? Entonces hay una necesidad, si tengo el Sol en la casa uno, de que me vean, de que me reconozcan, de que me miren. Y si yo no lo veo así, como les digo, porque lo tengo en sombra, van a ser los otros lo que lo vean. Entonces, capaz, yo no me doy cuenta y tengo el sol en la casa uno y la gente piensa que soy agrandado, que soy egocéntrico, que todo el tiempo estoy llamando la atención. Yo capaz no me doy cuenta de eso, pero la gente sí se va a dar cuenta. Entonces, un sol en la casa uno es importante y hay que hacer un gran trabajo para trabajar con ese sol, integrarlo, como les decía recién. Hay que trabajar mucho con la energía solar, ¿sí? Olvídense del signo. El signo lo trabajarán por su lado, verán en qué signo tiene el sol y obviamente también es una energía que tienen que trabajar y que tienen que integrar. Pero al tener el sol van a tener que trabajar con todas las características del sol al tenerlo en casa uno, ¿sí? Como les digo, esto es que reconozcan su lado más expresivo, su lado más creativo, que trabajen con el tema de la vergüenza, que trabajen con el tema del mostrarse, que trabajen con el tema de ser reconocidos, de permitirse ser el centro de atención. Bien, es muy necesario que trabajen todas las temáticas del sol por estar en la casa uno, que es la casa de la identidad. Muy bien, vamos ahora a la casa número 2 y en este caso la casa número 2 es una casa que nos habla de la estabilidad, que nos habla de nuestra seguridad. Entonces si tenemos el sol en la casa número 2 va a ser un sol bastante resguardado porque justamente para poder brillar, para sentirse cómodo, porque la casa es el área donde el sol se siente cómodo, entonces para sentirse cómodo van a necesitar eso, rutina, ser estable. No va a ser un sol improvisado, un sol que le gusten los cambios, para nada. Es un sol que le va a gustar hacer siempre lo mismo, tener plata, tener asegurado el futuro, el trabajo, la comida, la comodidad. Va a ser un sol que no le gusta asumir riesgos para nada, ¿sí? Porque justamente si hay algo que detesta son los cambios y la improvisación. Entonces un sol en casa 2 va a necesitar tener todo bien organizado, no en el sentido de que todo salga como quiero, eso es algo más virginiano, otro signo de tierra, sino en el sentido de que yo tengo que estar seguro de que voy a tener mi sueldo a fin de mes, mi casita, mi siestita, mis vacaciones, que no me vengan con cambios, que no me vengan con nada raro. Asegúrame eso
¿sí? Porque justamente necesita algo concreto, no necesita palabras en el aire, necesita algo concreto para sentirse seguro. Entonces va a ser un sol bastante controlado también, ¿sí? Porque si el sol hablábamos que era cómo me expreso, como les digo, va a ser un sol que cuando se exprese desde su signo, porque eso no va a cambiar, el sol va a seguir expresándose con la energía del signo, pero cuando se exprese de su signo, no va a tomar riesgos. Si no, imagínense que sea un sol en Géminis, que a los soles en Géminis les encanta hablar. Bueno, un sol en Géminis en casa 2 le va a encantar hablar, pero va a tener cuidado con lo que dice. Cuando diga las cosas van a tener que ser cosas concretas, cosas de las cuales está seguro. No va a hablar por hablar. Un sol en Géminis en la casa 2 no se va a arriesgar a decir cualquier cosa si esa cualquier cosa que va a decir puede poner en riesgo su estabilidad, puede poner en riesgo sus rutinas, si puede eso que va a decir generar un cambio, un caos, ¿sí? Romper con el equilibrio que mantiene su vida de manera estable. Entonces, ven, por eso les digo que la casa 2 es un poco más como restrictiva, más cerrada, es un sol más controlado. Bien. También la casa 2 tiene que ver con cómo nosotros conectamos con el valor propio, con aquellas cosas que me hacen bien, que me hacen sentir valorado. Entonces un sol en casa 2 también va a ser un sol que se va a fijar mucho en qué le hace bien a nivel material, a nivel alimentación y a nivel placer, ¿sí? Que son los tres temas que se hablan en la casa 2. Entonces, a nivel material va a ser un sol que, como les decía antes, tener plata, tener un buen trabajo con un buen sueldo, tener una estabilidad económica, financiera, que sepa que ahorros, ¿no? Que sepa que el día de mañana no se va a quedar en la ruina, no se va a quedar en la bancarrota, va a ser necesario para que ese sol se sienta cómodo, para que se sienta seguro con su personalidad. Entonces puede llegar a desarrollar algún tipo de personalidad superficial o tal vez muy dedicado al trabajo o a obtener dinero o a no querer compartirlo para guardarlo, ponerse muy ahorrativo, porque es justamente lo que le da comodidad a esa personalidad. Después, como les decía, por otro lado, a la alimentación, porque si me quiero, me amo, tengo que ver qué le doy a mi cuerpo, ¿sí? Como les digo, la casa 2 es el valor. Entonces, bueno, ok, como me valoro, ¿qué consume mi cuerpo? ¿Qué combustible voy a poner? Es como el auto. Amo mi auto. ¿Qué le doy? ¿Una nafta la más barata, la más trucha que le puede romper algún tipo de mecanismo que tenga dentro del auto? ¿O le voy a poner la más cara, la premium, que hace que funcione mejor el auto, que no sé, qué sé yo, no sé nada de auto, que no tenga ningún desperfecto mecánico, etcétera? Entonces, ven, lo mismo sucede con la alimentación, o sea, amo, valoro, entonces, bueno, ok, ¿qué le voy a dar de comer? Entonces también puede haber alguna preocupación por ese lado. Y después con respecto al placer, viene más por el lado de, ok, como me valoro y porque lo valgo, me lo merezco, entonces qué cosas me van a dar placer porque las valoro. Valoro tener un buen reloj de marca, valoro tener ropa cara, valoro todos los meses ir a la peluquería, valoro poder tomarme unas buenas vacaciones, un buen descanso merecidísimo en un hotel 5 estrellas. Entonces, aquellas cosas que valoro y que me hacen bien, también, ¿sí? Van a ser importantes para un sol en la casa 2. Entonces, su personalidad puede tender, como les digo, a querer asegurar esas cosas. Y para asegurar esas cosas, la mayoría de las veces lo que necesito es dinero, entonces va a hacer cosas ese sol para poder conseguirlo. Como les decía antes, puede estar muy abocado a su trabajo, a ganar plata, a ahorrar mucho, o a gastarla también, pero algo relacionado con el dinero va a ser importante para un sol en la casa 2. La casa número 3 tiene que ver con cómo me comunico y relaciono con el medio ambiente que tengo cercano. Por eso se relaciona mucho a la comunicación, a nuestra manera de hablar y también a lo que percibimos del medio ambiente que nos rodea. Pero acá cuando tenemos un planeta, lo que va a pasar es que ese planeta va a tener la necesidad de comunicar lo que es. Es decir, que si yo tengo el Sol en un signo y lo tengo en la casa 3, va a haber una necesidad de comunicar ese signo, ese sol, ese planeta. Bien, tengo un sol en Cáncer, en la casa 3 y va a haber una necesidad de comunicar que soy familiar, que amo a mi familia, que me importa, que los quiero cuidar, que quiero ser madre, padre, que es algo importante para mí. Entonces eso me va a terminar transformando en un comunicador, en alguien que habla, ¿sí? Desde su signo, desde su sol, por supuesto.
pero es alguien que habla. También va a ser alguien que habla desde sí mismo, porque el sol es el yo, es la identidad. Entonces puede ser alguien que hable mucho de las cosas que le pasan, de lo que es, de las cosas con las que se identifica. Como les digo, un sol en cáncer se identifica con su familia, con sus hijos, con su maternidad, con su paternidad. Entonces al tener la casa 3 comunica todo eso, entonces de repente es una persona que se la pasa hablando de la familia, que se la pasa hablando de cómo, de lo que hizo en la casa, que se la pasa hablando de cómo lleva su maternidad, ¿sí? Entonces ven, es como se vuelve como esto, hablar mucho de uno, de lo que lo apasiona, de lo que es, ¿sí? Porque uno lo ve de afuera y sí, un sol en cáncer es re familiero. ¿Y qué hace? Y habla todo el día de la familia. Entonces habla todo el día de él, ¿sí? Por consecuencia, cómo se va conectando todo. Eh, Después puede ser, la casa 3 también se asocia mucho a el conocimiento, porque como les digo es lo que percibo del medio ambiente, entonces es las cosas que llaman mi atención del medio ambiente, porque en realidad las percibo porque estoy prestando atención a eso, no es que es lo único que hay en el medio ambiente, ¿sí? Porque a veces se dice que la casa 3 es el medio ambiente inmediato, lo que tengo alrededor, en realidad no, no es el medio ambiente inmediato, porque en astrología psicológica el medio ambiente inmediato puede ser cualquiera en donde yo me encuentre, sino que es lo que yo percibo, ¿sí? Desde mi percepción, esa es la base de la astrología psicológica, de todo parte desde el yo, desde el centro. Entonces, desde mi percepción, yo capto eso en el entorno inmediato, ¿sí? Están pasando un montón de otras cosas más, pero yo capto, tac, lo que tengo en la casa 3. Entonces, si yo tengo un sol en la casa 3, mi identidad va a quedar ligada a aquellas cosas que me interesan, que me generan curiosidad. Y como les decía, la casa 3 también se asocia a los estudios porque lo que quiero estudiar, lo que quiero aprender, mis intereses mentales tienen que ver con eso, con aquello que me despierta la curiosidad. Entonces, un sol en la casa 3 pueden ser personas que quieran saber más, que sean como expeditivas, que tengan una personalidad de estudiosos, curiosos, querer conocer más. Como les digo, siempre nos seguimos basando la base, el primer punto que vimos en esa es el signo. Entonces, con respecto al signo, porque eso no va a cambiar, el sol va a seguir estando en ese signo y tiene que demostrar esa energía, eso es el cómo. Pero ven, acá se mete también que de repente empieza a sentir curiosidad por ese cómo, empieza a querer saber más de ese signo, quiere aprender y entonces eso lo hace justamente una persona con una identidad de aprendiz, de querer comunicar pero también preguntar para saber más acerca de eso, ¿bien? Entonces lo hace como un poco personalidad de estudiante, ¿bien? Que es una personalidad típica de la casa 3. La casa 4 ya les hice un ejemplo al principio de esta clase. Básicamente, quienes tengan el sol en la casa 4 van a ser personas muy familiares. La casa 4 tiene que ver con la intimidad, con lo que nos hace sentir cómodos, con nuestros refugios. Y esos refugios los solemos encontrar en la familia o en los lugares, como les digo, en nuestras zonas de confort. ¿Sí? Puede ser un grupo de amigos, puede ser que encontremos tal vez esa zona de confort con abuelos, con otros familiares que no sea la familia nuclear. O capaz encontramos la zona del confort en el trabajo, no importa, ¿sí? Pero aquellos lugares en donde nos sintamos cómodos, ¿sí? Si tenemos el sol en la casa 4 es ahí, en esos lugares de comodidad absoluta, donde vamos a poder expresarnos. Entonces eso va a hacer que nuestra personalidad tenga un carácter tímido, porque va a hacer que no se muestre en cualquier lado, solamente va a poder mostrarse en espacios donde se sienta cómodo, donde se sienta con los suyos, ¿sí? Donde se sienta que no está con extraños, sino con gente que conoce de toda la vida, con gente que le es familiar, sea la familia o no, como les decía antes. Después hay que ver cada persona dónde encuentra esos espacios familiares. Entonces, como les digo, hace que personas que tengan el sol en la casa 4 sean tímidas, sean resguardadas, sean muy familiares, sean muy hogareñas, sean muy para adentro, sean muy de quedémonos en casa o vayamos siempre al mismo lugar, o lugares esto, donde me siento cómodo, ¿no? También van a ser personas que no les va a gustar mucho probar tantas cosas nuevas, salir de la zona de confort, son más bien personas tradicionalistas, ¿sí? Esto de tener la costumbre de todos los domingos ir a comer el asado a la casa de la familia, después a la tarde ir a la casa de la suegra a comer facturas, y después como muchas tradiciones familiares, mucho de repetir siempre lo mismo porque son los lugares donde me siento cómodo. A veces, por supuesto, pueden salir y romper esos esquemas, pero en realidad se van a sentir más cómodos.
esto, repitiendo siempre, viviendo en el mismo barrio, yendo a comprar al mismo lugar, donde conocen a la gente, donde saben de su vida, donde los sienten como si fuesen familia, ¿no? Como si los conocieran de toda la vida. Vamos ahora con el sol en la casa 5. La casa 5 es la casa de Leo. Estas personas que tengan el sol en la casa 5 van a ser muy simpáticas, muy creativas, muy expresivas. Personas que van a buscar hacer lo que les haga bien, lo que les da vitalidad. Personas muy dedicadas a sus hobbies, a sus pasatiempos, a cosas que los diviertan. em, Eso, personas que muy apasionadas también por esas cosas, que van a querer expresar eso que hace. Se enganchan con algo, se enganchan con un hobby y se lo muestran a todo el mundo. No sé, van a baile y de repente, dale, yo te hago una coreo y hago una muestra de fin de año, vengan a verme y te invitan, ¿no? Y esto de querer mostrar, de querer compartir con los demás lo que hacen, lo que tanto les gusta, lo que tan bien les hace. Son personas muy simpáticas que quieren agradar, que nada, es lindo estar con ellos, son divertidos, ¿sí? No tienen muchas más vueltas la casa 5. Si le buscamos más profundidad, como les digo, la casa 5 tiene que ver con los hijos también, se los decía al principio en el ejemplo. Entonces puede ser que si tengo el sol en la casa 5, mis hijos va a suceder algo con la personalidad de que o voy a querer verme reflejado en mis hijos, es decir, ver mi personalidad, mi yo en mis hijos, ¿sí? Porque va a coincidir el signo del sol con el signo de la casa 5. Entonces, voy a querer que mis hijos sean una extensión mía, eso. Pero como les digo, ven, esto es más en profundidad porque esto es para ya ver en la consulta, ver qué pasa con eso, si la persona tiene algún tipo de conflicto con eso, porque después qué pasa si mis hijos son distintos, ¿sí? Yo quiero ver eso reflejado en ellos y qué pasa si se salen de ahí, ¿sí? Puede haber competencia con los hijos, porque bueno, ¿quién es el sol? ¿Quién es el rey? ¿Son mis hijos o soy yo? Porque el sol también tiene que ver con eso, ¿no? Con el centro del universo, entonces tal vez hay una cosita de querer competir con los hijos por ser el centro. Nada, esto ya es más complejo. Para esto tienen que hacer la formación, sí, es interpretación pura. Pero bueno, puede haber algo ligado a la personalidad con los hijos. Vamos a dejarlo ahí. Después cada uno analizará hasta el nivel de profundidad que quiera, pero capaz que resuena esto de que hay algo en mí que tiene que ver con mis hijos, con lo que quiero ver en mis hijos, con lo que ellos me reflejan, con lo que ellos me proyectan. Hay algo ahí de ese vínculo que no es algo ajeno. ¿Sí? No se siente como, mis hijos por un lado y yo por el otro, sino que se siente que hay algo que nos conecta, que yo soy mis hijos son yo, hay algo ahí que nos une y después puede traer todos estos desenlaces, como les decía recién. Bien, una persona con el sol en la casa 6 va a ser una persona que tiene que ponerse al servicio de los demás, va a ser una persona que quiere sentirse útil, una persona que quiere ayudar, una persona que quiere mejorar todo lo que va viendo. Es la casa de Virgo, ¿sí? A veces pueden ser bastante críticos también. ¿Por qué? Porque justamente como su función es mejorar las cosas, para poder mejorar las cosas tienen que fijarse mucho en la falla, en dónde está fallando el sistema del que forman partes, ¿sí? Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser el amigo, no importa. Pero ellos todos se van fijando cómo funciona, dónde está la falla y cómo eso se podría hacer mejor. Entonces, para poder ver eso, tienen que volverse muy observadores y muy críticos de esa realidad para poder mejorarla. Entonces, a veces pueden ser bastantes negativos, como siempre estar viendo la falta, ¿sí? Siempre estar viendo la falla, siempre estar viendo la carencia, lo que todavía no se hizo. A veces pueden volverse un poco pesados con eso, un poco pesimistas también, como decir, ay, siempre falta esto, siempre falta el otro. Pero también van a tener, como les digo, a veces se pueden quedar en esa queja constante, pero en el mejor de los casos van a ser personas que igualmente, aunque vean eso, van a hacer cosas para remediarlo, van a hacer cosas para ayudar. Che, falta sacar la basura, dale, voy y la saco. Che, falta pintar las paredes, te mudaste, voy y te ayudo a pintar. Falta hacer esto en el trabajo, déjame, que yo voy y lo mejoro, lo hago, yo me encargo. Entonces están todo el tiempo organizando, están todo el tiempo ayudando, están todo el tiempo brindando un servicio para poder mejorar los lugares en los que se desenvuelven. La casa 7
es la casa de la pareja, la casa de la proyección. Entonces, los soles en la casa 7 tienden a proyectarse mucho en sus vínculos. No necesariamente tiene que ser la pareja. Puede ser un familiar, un amigo, pero vínculos íntimos. Es decir, que la personalidad de la persona que tiene el sol en la casa 7 va a estar teñida de la personalidad del otro. Va a estar, ¿por qué? Porque la casa 7 es donde yo tengo que lograr un equilibrio con el otro. Yo tengo que trabajar en equipo con el otro. Entonces, si yo tengo el sol en la casa 7, tengo que poner mi personalidad no al servicio, sino tengo que equilibrar mi energía, mi yo, mi sol, con la energía de el otro, ¿sí? Como que todo el tiempo yo estoy viendo qué hago o qué expreso, pero en relación al otro, a lo que el otro le gustaría oír de mí, a lo que al otro le gustaría ver de mí, cómo el otro espera que yo sea para sentirse cómodo el otro, no yo. Entonces es como que me olvido mucho del yo, me olvido mucho de mi sol, porque el sol es lo que está en casa 7 y lo delego para que el otro se sienta bien. Entonces es como que voy perdiendo un poquito mi personalidad y esa personalidad va mutando para lo que el otro quiere oír. Entonces es una personalidad que puede cambiar mucho según con quién esté. Hay una frase que se dice mucho en la casa 7, en Libra, en esa energía, que es, quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Porque de eso se trata Libra, ¿no? De entender a Dios y entender al diablo. Porque Libra es el que se puede poner en lugar del otro, en el que puede escuchar las dos opiniones. Es el juez, ¿sí? Entonces tiene que ser muy objetivo y escuchar todas las opiniones para justamente lograr esa objetividad. Ese equilibrio donde ni todos ganen ni todos pierdan. Es como eso, un juez, justamente. Entonces, acá cuando tenemos el sol en la casa 7, como les digo, es como que yo voy moldeando mi personalidad de acuerdo a quién tengo enfrente, con quién me estoy relacionando y de acuerdo a lo que el otro espera de mí, no a lo que yo quiero hacer. Hay un gran trabajo para hacer, es súper interesante tener el sol en la casa 7 porque hay un gran trabajo de autodescubrimiento, de descubrir en realidad quién soy, de poner límites a mi yo y no estar todo el tiempo cediendo a los deseos del otro y no olvidándome de mis deseos. Es súper interesante, pero también conlleva un gran trabajo quienes tengan el sol en la casa 7. Llegamos a la temida casa 8. ¿Y por qué temida? Porque la casa 8 representa los miedos, los traumas, las vergüenzas. Es una casa bastante pesadita, ¿sí? Pero no tiene por qué ser mala, porque en realidad el objetivo de la astrología, y también nosotros debería ser nuestro objetivo en la vida, es reconocer nuestras sombras. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a estar completos, porque vamos a estar integrando nuestra luz, aquellas partes en las que nos hemos identificado, y también nuestras sombras. Naturalmente, ¿sí? No queremos, porque esas sombras por algo son sombras, porque son dolorosas, porque representan algo que nos da vergüenza, que nos traumó y que por algo lo reprimimos. Bueno, las personas que tengan el sol en la casa 8 naturalmente van a querer tender a sacar eso a la luz. Entonces, visto desde afuera, puede ser que se vean como personas muy negativas, que siempre están fijándose en lo malo, en lo que perdieron, siempre están desconfiando de los demás y también de sí mismos, esperando como a ver en qué momento se van a fallar a sí mismos, van a cometer un error, fijándose en todas sus carencias, recordando y una y otra vez situaciones o decisiones malas que tomaron o situaciones feas o situaciones donde sucedió algo terrible, alguna crisis. De hecho, puede ser que en personas que tengan el sol en casa 8 tengan que atravesar muchas crisis, porque como les digo, no van a huir de esos espacios donde comúnmente el ser humano con tal de defenderse huiría, ¿no? Como, bueno, acá hay algo malo, me voy, trato de alejarme, trato de no verlo, trato de no acercarme, ¿no? Como que veo, como se dice, las red flags, las veo y me voy. No, el sol en la casa 8 va a querer quedarse ahí. ¿Por qué? Porque va a haber algo de esas sombras, de esa cuestión reprimida, de eso que nadie quiere hablar, de eso que él mismo incluso no quiere ver, que le atrae, ¿sí? Que le llama la atención y se va a querer quedar ahí. Y capaz que otro no podría resistir esos procesos, esas crisis, pero el sol en la casa 8 sí, porque tiene una capacidad de resiliencia, tiene una capacidad de surcar en esa profundidad emocional, en esas sombras, en esas cuestiones reprimidas, para poder sanarlas. Y una vez que lo hace, ¿sí? Hay todo un trabajo interno, ¿sí? Las personas que tienen el sol en la casa 8 les gusta mucho todo lo que sea la sanación,
todo lo que sea la terapia, el trabajo con el inconsciente, con los deseos reprimidos, porque de esa manera lo pueden sacar a la luz, lo pueden como purgar, pueden desintoxicarse, ¿bien? Y sanar, ¿sí? Resurgen como el ave fénix. Entonces, puede ser, obviamente, como les digo, que las personas con el sol en la casa 8 tengan que atravesar periodos de crisis, situaciones de crisis, relaciones de crisis, pero después de hacerlo salen, ¿sí? Mucho más elevados, con mucho más conocimiento de sí mismos, mucho más integrado, porque como les digo, pueden integrar, tienen una facilidad para poder integrar las sombras de su personalidad, de su sol. La casa 9, al contrario de la que vimos recién, la casa 8, es una casa mucho más positiva. Es una casa que tiene que ver con salir a conocer el mundo, a descubrirlo, salir de aventuras, ir en busca de algo que nos apasiona, ir en busca de algo que nos genera confianza, algo en lo que no dudamos. Si nos genera confianza es como que nos lanzamos ahí sin pensar, convencidos de lo que estamos haciendo. Entonces un sol en casa 9 tiene esa actitud optimista, tiene esa actitud de ir siempre para adelante, tiene esa actitud de motivación y de que todo va a estar bien y de que todo sirve para algo y que de todo se aprende. Entonces es un sol muy para adelante, con mucha fuerza, que siempre está buscando como algo que lo motive a seguir y además esa pasión que tiene también la quiere compartir. Hay algo de los maestros en la casa 9, ¿sí? Es la casa de los maestros. Entonces hay algo de también querer enseñarle a los demás, como que se apasiona mucho por lo que aprendió, por eso en lo que siente confianza y después lo quiere compartir encima con otros, ¿sí? Quiere volverse esto, un comunicador, un maestro, un gurú, un guía respecto a eso. Entonces esas características también van a estar en un sol en casa 9. Unas personas fanáticas, personas que se apasionan mucho por algo, por una idea política, por una ideología de ayuda comunitaria, humanitaria, o por una religión, o por algo que están estudiando, o por un equipo de fútbol, no importa, pero desarrollar el fanatismo como por algo y querer como contagiar a todos los demás con eso y querer, dale, vamos todos y te llevo a la cancha y vamos a alentar a mi equipo que te quiero mostrar, no sabes la fiesta, o no sé, me enganché con un libro y se lo recomiendo a todo el mundo y ya quiero hacer como adeptos, ¿no? Como quiero que todos lean ese libro. Entonces esta pasión, ¿ven? Este fanatismo por las cosas es una característica que van a tener las personas con el sol en la casa 9. El sol en la casa 10 es la casa de Capricornio, es la casa que tiene que ver con la exigencia por ser alguien para la sociedad, ante los ojos de la sociedad. Entonces un sol en la casa 10 va a ser un sol que está como bajo la mirada de todos los demás, pero sobre todo de simbólicamente el padre, ¿sí? ¿Qué es simbólicamente el padre? Los mandatos, ¿sí? Es lo que se espera de mí, lo que se espera de uno, lo que se espera moralmente en la sociedad, lo normal. ¿Sí? Entonces un sol en la casa 10 va a ser un sol que está bajo mandatos que pueden ser familiares o sociales. Obviamente que después ese sol va a tener que hacer un trabajo para descubrir su propio camino y descubrir cuáles son sus propios mandatos, ¿bien? Pero en un principio pueden ser personas muy tradicionalistas que, por ejemplo, no sé, sigan la misma carrera que el padre o la madre, o que continúen la tradición familiar, no sé, tenían un negocio y entonces continúa trabajando en ese negocio familiar, o si el padre trabajaba en una empresa, después el padre lo hace entrar en esa empresa y sigue trabajando en esa empresa porque tiene que continuar el legado de la familia. Bien, puede haber en un principio eso. Después, como les digo, ese sol igualmente puede desarrollar, debería desarrollar, como les digo, sus propios mandatos, revelarse y escribir sus propias reglas. Pero en principio pueden ser personas que se adapten mucho a las reglas que ya están escritas. Bien, que hagan lo que se espera de ellos. Después, una vez que hagan esta revelación y descubran sus propios mandatos, van a ser personas muy entregadas a lograr eso que tanto anhelan. Entonces pueden ser personas que tengan objetivos a muy largo plazo, que sean muy ambiciosas y que quieran, ¿sí? Ver logrados sus sueños.
Entonces, para eso van a ser personas con una personalidad muy disciplinada, responsable, sacrificada, exigente, trabajadores. ¿Para qué? Para, como les digo, poder ver logrado esa ambición, ese plan a largo plazo que tienen, poder llegar a la cima, poder alcanzar esa profesión. La casa 10 es la profesión, que no es lo mismo que el trabajo, ¿sí? La profesión es algo más. El trabajo lo hacemos por la plata. El trabajo vamos, hacemos un trabajo. La profesión también nos puede dar dinero, pero en realidad la profesión es en lo que somos buenos, en lo que podemos destacar. ¿Sí? Cómo queremos ser, cómo queremos que nos recuerden. Es algo que nosotros sentimos que podemos contribuir a la sociedad a través de esa profesión. Es algo en lo que creemos que estamos siendo útiles a la sociedad, que estamos aportando algo a la sociedad a través de nuestra profesión. Y que somos buenos en eso, que podemos ser ejemplo, que podemos ser reconocidos. Incluye más el yo, ¿no? La profesión que el trabajo. Bueno, voy, cumplo horario, me pagan, genial, que después me puede gustar o no, más, menos, pero en la profesión hay algo ya eh, mucho más propio. Entonces, también pueden ser personas muy abocadas a esa profesión, muy trabajadoras, muy de todo el tiempo estar mejorando, estudiando, practicando, entrenando, lo que sea que tenga que ver esa profesión, ¿no? El verbo que le quede, pero todo el tiempo para superarse, para mejorar, para llegar más alto, para ser mejor, para ser más reconocidos. Entonces hay algo de esa vocación, de esa autodisciplina y de esa responsabilidad para todo el tiempo estar en constante mejora hasta querer alcanzar la inalcanzable perfección, ¿no? Pero esto de poder ser mejor es algo que los motiva mucho a seguir creciendo. Bien, ahora tenemos el Sol en la casa 11. Quienes tengan este emplazamiento van a ser personas muy ligadas a los grupos, porque la casa 11 tiene que ver con la casa en donde compartimos con los demás, que no tiene por qué ser relaciones afectivas. La casa 11 es una casa abierta donde hay otros. Pueden ser compañeros de, qué sé yo, de astrología, si estudian astrología, que no tienen por qué ser amigos, pero nada, los conocen, comparten un espacio, comparten una idea, comparten un objetivo en común. Los compañeros del gimnasio, ¿sí? Compañeros del trabajo, compañeros de una actividad que haga una vez por semana, sí, que no sé, como les digo, voy a yoga, entonces con los compañeros de yoga, los compañeros de fútbol, los compañeros de lo que sea que haga. Entonces, estos grupos sociales de los cuales yo formo parte y me desarrollo, si yo tengo el sol en esa casa, va a haber algo que mi sol se va a sentir cómodo en esos grupos. Entonces me va a convertir automáticamente en una persona sociable, en una persona amigable, en una persona que conoce mucha gente o que se siente cómoda conociendo gente, una persona que se siente cómoda entre grupo de personas. ¿Sí? Ese lugar es donde mi sol se puede expresar con comodidad. Bien. Entonces es una persona que le gusta estudiar, tal vez muchas cosas, pero no lo hace solo en la casa viendo un video en YouTube, no. Se junta con amigos a ver el video en YouTube o se anota en un curso donde haya gente, lo quiero hacer en vivo, porque quiero que... Y hablo y armo grupo y después arma el grupo de WhatsApp y yo soy el que en el grupo de WhatsApp está ahí, bueno, cuando nos juntamos, cuando nos vemos, cuando hacemos algo y soy el que hace preguntas y el que quiere que el grupo hable. Entonces hay como una cuestión, ven ahí, de que se termina formando, aunque después no sean amigos o algunos se quieran más o algunos se quieran menos, pero hay una personalidad que se mueve en grupo, que se mueve en red, se mueve con la masa. Entonces, independientemente del signo donde tengamos el sol, si tenemos el sol en casa 11, va a haber características amistosas, grupales, de red en nuestra personalidad. Vamos por último con el sol en la casa 12. Y la casa 12 es la casa en donde el yo, el sol, se disuelve. No hay barreras, no hay ego, no hay bordes de personalidad. ¿Por qué? Porque es una casa en donde todos volvemos a hacer energía y todos volvemos a la unidad y todos volvemos a ser parte del todo. Entonces vos sos yo y yo soy vos y todos somos todos y somos el de al lado y todos los que vemos este video somos parte de una unidad y somos lo mismo y estamos conectados a través de este video, de este conocimiento, de este pensamiento y después volveremos a hacer energía. Somos energía puesta en cuerpos, ¿sí? En materia, pero después volveremos a hacer todos lo mismo. Bien, quienes tengan el sol en la casa 12 pueden percibir eso.
ese sol se diluye y se combina con todo lo que está a su alrededor. Entonces son personas que son como esponjitas. Son personas que captan todo lo que hay en el ambiente. Son personas que si a alguien le duele la cabeza, ellos les empieza a doler la cabeza. Si alguien está feliz, ellos empiezan a estar felices. Si pasan por un lugar y alguien está triste, aunque ellos no estén tristes, se ponen tristes. Porque empiezan a perder, como les digo, este límite del yo, del sol. Entonces el sol se fusiona con el todo, con el ambiente. Son como antenas que captan la señal de lo que está a su alrededor. Eso, por un lado, ¿sí? Porque la casa 12 es muy compleja, entonces va a haber muchas cosas. Esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es el tema de la espiritualidad. Como justamente conectamos con el todo, volvemos a hacer la unidad, son personas muy sensibles y perceptibles a todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, con el estar conectado con algo supremo, con algo superior, el entender que no somos nada, que esto es muy superficial, es muy terrenal, es muy de los cuerpos. Ellos ya entienden que hay un nivel energético más alto, entonces pueden ser personas que se vuelquen mucho a eso. ¿Bien? Después, otra cosa en la que pueden llegar a sentir esta sensibilidad divina, esta vibración del más allá, es a través de la música. Entonces, personas con el sol en la casa 12 también pueden ser músicos, porque a través de esas vibraciones pueden captar las energías, ¿sí? La energía vibra y muchas veces vibra a través de la música, porque es vibración. Y además, a través de este arte, a través de esta música y también de la espiritualidad, pueden conectar con lo emocional, porque lo terrenal no, no les alcanza, es muy bajo, es como básico. Ellos entienden que hay algo más. Y como les digo, todo eso más con lo que resuenan, todo eso capta, las afecta emocionalmente. Entonces pueden ser personas muy sentimentales, muy sensibles, muy lloronas, eh, muy felices también, porque o sea, van a vibrar con todas las emociones, con la fea, pero también con las lindas. Todo lo van a sentir mucho, lo lindo y lo feo. Y entonces a veces para canalizar esto, además de la música, como decíamos recién, puede ser también a través del arte. Entonces pueden ser personas artísticas, porque a través de el arte pueden poner, es una manera de expresar todo eso que sienten, que es tanto, que es un montón, que están sobresaturados emocionalmente. Entonces pueden canalizar todo eso, que no lo pueden poner en palabras, ¿por qué? Porque como les digo, no tiene lógica. Acá estamos hablando, en la casa 12 estamos hablando de lo abstracto. Entonces no lo puedo poner en palabras, pero lo puedo poner en una canción, lo puedo poner en una vibración. Yo no sé qué significa esto, pero suena así. Y es la canción. Yo no sé cómo, qué es lo que me está pasando. No sé por qué siento lo que siento. Lo estoy captando. Y lo capto de color amarillo. Entonces está un cuadro con tonos amarillos y es esto lo que yo estoy sintiendo. Entonces ven, a través del arte pueden canalizar todas esas señales, toda esa energía que reciben, que no saben de dónde viene ni qué explicación tiene. Y después, por último, la casa 12 es la casa del oculto. Entonces, personas que tengan el sol en la casa 12, puede ser que ese sol no se pueda expresar del todo. Cuando veíamos la casa 1, yo les decía que la casa 1 es algo que tiene que nacer. Bien, bueno, la casa 12 es la gestación, es algo que todavía no nació. Entonces es algo que justamente después de la 12 viene la 1, entonces tenemos que hacer nacer, ¿sí? Tenemos que llevarla al nacimiento, que el nacimiento es la casa 1, bueno, en la casa 12 se está gestando. Entonces si tenemos el sol en la casa 12, tenemos que gestarlo y tenemos que mostrarlo, tenemos que descubrirlo. Entonces, a veces pueden ser personas que no muestren ese sol, que no se les haya permitido ser quienes quieran ser, que no se les haya permitido conocer cuál es su personalidad, que no sepan muy bien qué los identifica, qué les gusta, qué los distingue, qué los hace únicos, y que tengan que hacer un gran trabajo a lo largo de su vida para identificarse con algo, para descubrir quiénes son realmente y después además para poder expresarlo, para poder sacarlo a la luz. Así que hay un gran trabajo quienes tengan sol en casa 12, un trabajo muy sanador con el sol, con la identidad. Muy bien, y nos vamos ahora a los aspectos. Ya vimos todas las casas y los aspectos no nos vamos a volver locos. Solamente les voy a contar que tenemos dos tipos de aspectos a los que les vamos a prestar atención, que son los aspectos fluidos, ¿sí? Que dentro de los aspectos fluidos vamos a encontrar estos simbolitos, el trígono, un triángulo, y el sextil, que es como una estrellita.
Y después vamos a encontrar los aspectos dinámicos, también conocidos como aspectos duros, que ahí vamos a tener la cuadratura, que es un cuadrado, la oposición, que son dos circulitos con una rayita que los une, y la conjunción, que es un circulito y una sola rayita. Estos aspectos se llaman aspectos mayores y son a los que les vamos a prestar atención para hacer el set solar cuando tenemos que ver los aspectos del Sol. Si ustedes encuentran otros, ¿sí? No se burlen de de mi borrador. Si ustedes encuentran otros aspectos con otros simbolitos en su Sol, como puede ser este, como puede ser este, como puede ser este. Bien, esos son aspectos menores. Si ustedes los quieren ver, está bien, pero sepan que justamente, como dice el nombre, menores no tienen tanta influencia sobre su Sol. No va a ser tan fuerte, bien, como se siente. Pero ténganlo en cuenta también. ¿Cómo van a leer los aspectos? Van a sacar su carta natal y en la partecita de abajo, ¿sí? Ustedes van a tener una listita, o si lo hacen, eso en carta diagonal natal. Si lo hacen en AstroSeek, lo van a tener al costadito. Van a tener una listita y les va a mostrar, por ejemplo, el Sol. Ustedes se tienen que fijar todos los del Sol. Y les va a aparecer el simbolito del Sol y va a decir trígono a Mercurio. Mentira, esto no puede suceder jamás. No existe ese aspecto. No importa por qué. A Marte quería poner, no sé por qué puse Mercurio. Ahí está. Trígono a Marte. Después abajo, porque además les va a poner todo el Sol juntito. Sol, cuadratura a Júpiter. Bien, entonces se van fijando toda esa listita. Y si no, otra manera de verlo es en la escalerita. ¿Qué es la escalerita? Son filas y columnas. Lo voy a hacer cortito acá, si no lo voy a hacer entero. Muy bien. Vamos, uno más, ahí está. Y ustedes van a tener el Sol, el primero que van a tener es el Sol, después van a tener la Luna, después van a tener Mercurio, después van a tener Venus y después van a tener Marte, después acá van a tener Júpiter, bueno, y así van a seguir con los demás. Entonces ustedes acá es como tienen que ir cruzando. Se fijan toda la fila del Sol y ahí en la fila del Sol capaz que les aparece así. Entonces esto significa que el Sol está en trígono a la Luna. Se siguen fijando y de repente aparece así. Y esto significa que el Sol está en conjunción a Venus. Siguen fijándose y encuentran así. Entonces nos fijamos, significa que el Sol está en oposición a Júpiter. Entonces, todos esos aspectos que ustedes tengan, se los van anotando. Entonces, en el set solar. Entonces, en el set solar les tiene que ir quedando algo así. Sol, habíamos dicho trígono a la Luna. Ok, Luna. Sol, conjunción Venus. Ok, Venus. Sol, oposición Júpiter. Ok, Júpiter. Entonces se anotan todos estos planetitas. Y ahora, además de el signo, que ya es el que ustedes tienen, el de toda la vida, más las casas, que es lo que vimos recién, ahora todos estos planetas que tengan el set solar se le van a sumar, ¿sí?, a su personalidad. Es decir, que en este caso, su personalidad tiene algo lunar, tiene algo venusino y tiene algo de Júpiter, además del signo y de la casa que tengan. Entonces, antes de pasar a ver cada planeta, vamos a hacer un resumen de cómo quedaría un set solar. ¿Sí? El set solar a ustedes les tendría que quedar algo así. Ustedes tendrían que anotar Sol en, vamos a poner, Géminis. Ok, entonces mi personalidad es Géminis. Este era el punto 1. El punto 2 era la casa. Sol en casa 7. Ok, entonces tengo algo en mi personalidad de casa 7. Este es el punto 2. Y ahora el que estamos viendo el aspecto es Sol, trígono, Luna. Ok, hay algo de la Luna. Sol, conjunción Venus. Hay algo de Venus. Y Sol, oposición Júpiter. Ok, hay algo de Júpiter. Entonces todo esto es el set solar. ¿Sí? ¿Y qué significa? Que mi personalidad es geminiana, es de casa 7, que es un poco libriana, es lunar, es venusina
y es de Júpiter. Todo eso es mi personalidad, ¿sí? Entonces vamos a ver los planetas y con eso terminamos la clase que ya está oscureciendo, ¿sí? Están los últimos rayitos del sol, así que vamos a aprovecharlos para hablar de cómo pueden afectar los planetas a nuestro Sol. Muy bien, vamos a arrancar con el Sol haciendo un aspecto a la Luna. Obviamente el aspecto influye, no es lo mismo tener una conjunción, una oposición, una cuadratura o un aspecto fluido. No lo vamos a ver en este video porque sería un montón. Y otra cosita que tienen que tener en cuenta es que dentro de estos aspectos los más importantes van a ser la cuadratura, la oposición y la conjunción, que son los simbolitos de color rojo, ¿sí? El trígono y el sextil tienen menos influencia porque no generan tensión, entonces pasan desapercibidos. En cambio, la cuadratura, la oposición y la conjunción, como generan fricción, tensión, vamos a verlo mucho más fácil, va a estar más presente en nuestra vida. Bien, si yo tengo un sol con aspecto a luna, la luna tiene que ver con nuestras necesidades emocionales. Entonces va a ser una personalidad que va a quedar ligada a nuestra emoción. Entonces va a ser difícil como separar lo que siento de lo que soy. Hay personas que pueden sentir algo, ¿sí? Pero que después pueden mostrar otra cosa, ¿sí? Porque la personalidad, lo que muestro, mi brillo, lo que expreso, no va con lo que siento, ¿sí? No están conectados. Entonces yo lo siento por dentro, pero después cuando me muestro súper alegre y capaz que por dentro estoy re triste. En cambio, cuando tenemos esta unión, lo que muestro está ligado a lo que siento. Entonces, si estoy triste, me vas a ver triste. Si estoy enamorado, me vas a ver enamorado. Si estoy enojado, me vas a ver enojado. O sea, va a ser un sol muy reactivo emocionalmente hablando. Cada cosa que afecte a mi emocionalidad se me va a expresar, se me va a ver, va a salir a la luz. Bien, no hay manera de ocultarlo. Es un aspecto igualmente muy importante que después conlleva un montón de otras cosas, algo que se llama fase lunar, ¿sí? Cuando nosotros nacemos y tenemos un aspecto entre la luna y el sol, significa que nacimos en una fase lunar. Entonces eso también cambia nuestra personalidad y hay que ver cuál es la característica de esa fase lunar, ¿sí? Es complejo este aspecto, ¿bien? Pero para hacer un resumen tiene que ver con eso, con la conexión de la conciencia con el inconsciente emocional de la persona. Entonces, como les digo, van a ser personas muy reactivas, muy sensibles, muy de mostrar lo que les pasa internamente. También pueden ser personas que tiendan a irse hacia ese inconsciente, hacia esa parte y se vuelvan muy tímidas, muy retraídas, muy introspectivas, muy hacia adentro, que se queden en la luna, ¿sí? Esto ya es más de astropsicológica, no lo voy a explicar en este video, puede mover mucho, pero la luna también tiene que ver con un montón de actitudes regresivas infantiles que tenemos, porque la luna es lo que nos protege, lo que nos hace sentir seguros. Entonces nosotros reaccionamos muchas veces mecánicamente. ¿Qué significa esto? De que buscamos de manera inconsciente recrear el contexto lunar para sentirnos cómodos cuando éramos chicos, porque es la energía que recibíamos en la infancia. ¿Sí? Es complejo, estos son 2 meses de formación la luna. Para hacer una idea, ahora lo quiero resumir en 2 minutos, imposible. Pero entonces a veces pueden tener, ¿sí?, este aspecto, puede ser una personalidad a veces tirando a aniñada, al recelo, a la búsqueda de, al no animarme, al ser tímido, al me quiero quedar en donde estoy cómodo, ¿sí? Es similar a lo que veíamos antes en la luna en la casa 4. Bueno, es análogo a eso, no es lo mismo, pero tiene algunas similitudes con una luna en la casa, con un sol, perdón, en la casa 4. Bien. Pero bueno, eso es mucho más profundo, ¿sí? Como les digo, es algo que se ve en la formación. Bien, vamos a continuar con el otro planetita, que es Mercurio. Bien, entonces el Sol cuando tenemos en aspecto a Mercurio. Es muy común, en la mayoría de los casos, que muchas personas van a tener el Sol en conjunción a Mercurio. ¿Por qué? ¿Sí? De hecho es el único aspecto que se puede dar, ¿sí? Y un semisextil, pero bueno, no importa. Eh, ¿Por qué? Porque el Sol, Mercurio, perdón, siempre está pegadito al Sol, ¿sí? No se puede alejar más de 30 grados del Sol. Entonces, el único aspecto que pueden tener es el de conjunción, que es cuando están pegaditos, ¿sí? Cuando están en el mismo grado, en el mismo signo.
Porque ya los veo, miren, porque ya me adelanto porque los veo que me van a decir, yo los tengo en distintos signos y están en conjunción. Sí, pues si están justo al principio o al final de un signo, ¿sí? Pueden estar separaditos porque si bien la conjunción es un aspecto de 0 grados, en astrología hay algo que se llama orbes, que es la cantidad de grados que nos podemos mover para adelante o para atrás y que siga siendo conjunción. Entonces capaz que yo tengo ya me estoy yendo de tema, les estoy explicando aspectos. Que no era el tema de hoy, pero no importa. Pero puede surgir la duda y se las quiero sacar. Yo capaz que tengo el Sol en el grado 2 de Aries y puedo tener a este en el 28 de Piscis, que es el signo anterior a Aries. ¿Sí? Entonces acá los signos tienen 30 grados. Entonces acá tengo 2 grados hasta el 30, ahí empieza Aries, y 2 grados más hasta el 2 de Aries. Entonces eso es una conjunción de orbe 4, porque están separados por 4 grados. ¿Bien? Entonces, nada, los orbes es lo que me puedo mover y seguir teniendo el aspecto. Por eso a veces se puede dar que estén en distintos signos. ¿Bien? Pero en la mayoría de los casos, la conjunción y en la teoría es mismo grado, mismo signo. Eso es lo que se conoce como partil. Cuando un aspecto es partil es que cumple la regla plic, clavadita. Bien, que no tiene orbes de distancia. ¿Cómo va a afectar Mercurio cuando está en aspecto al Sol? La persona se va a volver mental, ¿sí? Y ese Sol, justo hoy corregí un trabajo a la tarde y el chico tenía uno de esos aspectos en el trabajito que corregí. Tenía la conjunción Sol-Mercurio. Ese Sol se va a enfriar. El Sol es un planeta cálido, es un planeta caliente, ¿sí? Es espontáneo, es expresivo, es creativo. En cambio, Mercurio es un planeta frío. ¿Por qué? Porque Mercurio no solamente rige, ¿sí? Es el regente de Géminis, que Géminis sí es activo, es, le gusta probar cosas nuevas, le gusta experimentar, le gusta ser curioso. Mercurio también es el regente de Virgo, que Virgo es controlador, obsesivo, planificador, perfeccionista, para nada improvisado, riguroso mentalmente, lógico. Bien, entonces Mercurio va a representar esa parte lógica, analítica, de pensar todo. Entonces es un sol que se enfría. ¿En qué sentido? No va a ser tan expresivo, no va a ser tan mandado, no va a ser tan arriesgado, ¿sí? Tan solar de mostrarse, sino que cada vez que tenga que mostrarse, recuerden que cuando dos planetas están en aspecto es como que se influencian mutuamente, entonces cada vez que se tiene que mostrar, lo va a pensar, va a ver, va a analizar de qué manera puede mostrarse mejor, va a planificar cómo puede expresar su ser, su esencia. Va a calcular cada una de las palabras que va a decir. Va a crear escenarios en su mente de cómo se va a expresar, de cómo lo van a ver, de cómo el otro lo va a analizar. Va a analizar mucho su personalidad. Va a hablarse todo el día adentro. Taca, 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 taca. Sí, se vuelven neuróticos, ¿sí? Se vuelven muy pensantes, mucho análisis interno, mucho de preguntarse y de contestarse. Bien. Bueno. ¿Qué más puede hacer ese Mercurio? Me quedé pensando porque me siento identificado en toda esa parte, proceso que uno atraviesa. Muy bien, después, obviamente, además de pensar, Mercurio tiene que ver con comunicar. Entonces estas personas tienen la comunicación muy fácil, tienen la comunicación muy fluida, van a hablar mucho. ¿Y de qué van a hablar? ¿Cuáles van a ser sus temas de conversación? El yo, ¿sí? Van a ser personas bastante subjetivas, siempre que hablen van a contar su propia experiencia. La comunicación queda ligada a su identidad y su identidad queda ligada a su comunicación. Entonces, soy lo que digo, soy lo que dije, eh, soy lo que pienso, soy lo que me interesa mentalmente, soy los análisis que me hago en la cabeza. Entonces, ven, no pueden diferenciar esto de lo que digo de lo que soy. Estas dos funciones quedan unidas. Entonces, sí, soy lo que comunico, soy un comunicador. En mi personalidad hay una necesidad muy grande de expresarme a través de las palabras,
a través del entendimiento, necesito que me entiendan, necesito entender, necesito saber. Entonces también van a ser personas como muy curiosas, personas que se la pasan o estudiando o queriendo saber más, muy chismosas, y la información es importante porque la información pasa a ser parte de mi identidad. Mis palabras son mi identidad, entonces para ser alguien necesito saber, para ser alguien necesito tener información, para ser alguien necesito poder hablar, necesito poder comunicar. Si yo no puedo comunicar, no soy, no existo. Porque cada vez que quiero ser, aparece Mercurio. Entonces, cada vez que quiero ser, tengo que pensar, tengo que comunicar, tengo que aprender, tengo que estudiar, tengo que conocer, tengo que saber, tengo que tener información. Entonces, todo eso queda ligado a la identidad. Ambas funciones se unen, se fusionan y se combinan. Vamos ahora a Venus, ¿sí? Es el siguiente planetita. Y las personas que tengan Sol Venus van a ser personas muy estéticas, muy suaves, muy dulces, muy agradables, porque Venus es la función de seducir. Entonces van a ser personas seductoras, van a ser personas que a través de su personalidad, a través de su yo, van a querer enamorarte, van a querer caerte bien, van a querer que te sientas cómodo. Entonces van a ser personas muy agradables ante nosotros. El único problema que pueden tener, que esto es muy similar a lo que hablábamos en Sol en la casa 7, es que a veces en este afán de querer agradarle al otro, de gustarle al otro, porque es como que tiene una personalidad muy magnética, ¿sí? Muy atractiva, porque todo el tiempo es como que con su personalidad, esto que les digo, ¿no? Quieren conquistar, quieren gustar, quieren enamorar. Pero a veces en ese afán se olvidan de ellos mismos. Entonces pueden llegar a ser muy falsos con el otro, pero en realidad principalmente consigo mismos, porque no están haciendo lo que realmente quieren, sino que están haciendo lo que el otro quiere ver, ¿sí? Entonces, eso, hay una vecina espiándome. La agarré justo, me está mirando por la ventana, la saludamos, le mandamos un beso. Después un día se las enfoco. Eh, entonces, sí, como les decía, a veces pueden llegar a ser falsos, pero sobre todo con ellos mismos, ¿sí? No importa tanto cómo van a ser con los demás, sino lo que van a tener que descubrir es, bueno, quién soy yo realmente, independientemente de lo que el otro quiera ver o de lo que el otro se sienta cómodo viendo de mí. Otra cosa que puede suceder cuando está en aspecto a Venus es el tema de los placeres. Venus, además de ser quien seduce, es el regente de Tauro, entonces también se relaciona mucho con el acceso a las cosas que valoro, a las cosas que me gustan, a las cosas que me generan placer, a las cosas que me hacen bien. Entonces, puede ser una persona que esté muy abocada, si una personalidad, a la búsqueda constante del placer, lo que sea que le genere placer, ¿sí? Puede ser la comida, puede ser las compras, puede ser el dinero, pueden ser los viajes, puede ser la lectura, puede ser el estudio, puede ser el trabajo, puede ser la pareja, puede ser lo que tenga que ser que le da placer, el deporte, ¿sí? No importa, pero va a ser una personalidad que queda asociada a aquello que le da placer. Entonces, ¿me da placer el trabajo? Ok, entonces eh, paso a ser una persona trabajadora. Me da placer el deporte, entonces paso a tener una personalidad de deportista. Me defino como deportista. Yo soy deportista. Me da placer el dinero, entonces paso a ser una persona materialista. Hay características en mi personalidad que tienen que ver con el materialismo. Bien, entonces aquellas cosas que me generan placer quedan ligadas a mi personalidad. Y después, hablando de placer, algo muy importante en Venus es el romance, es las parejas. Entonces, ¿por qué? Porque Venus es lo que se conoce como deseo pasivo. Es un deseo que no puedo cumplir por mí mismo, sino que necesito de un otro para cumplir ese deseo, para acceder a ese deseo. Por eso, la función de Venus es seducir, porque te seduzco para que cumplas ese deseo por mí. Entonces, como está relacionado al amor y a las parejas, una persona que tenga el Sol en aspecto a Venus puede haber mucho de su personalidad que esté sacado de las parejas simbólicas. ¿Qué son las parejas simbólicas? Porque no tiene por qué ser solamente la pareja, sino que puede ser un mejor amigo con el que comparte todo, ¿ven? Con el que hace ese complemento, con el que... ¿Por qué ese complemento? Porque como les digo, no puedo cumplir el deseo por mí mismo, entonces me busco un amigo que, no sé, yo soy re tímido.
pero en algunos momentos tengo en la vida que salir adelante. Entonces me busqué un amigo que es todo lo contrario a mí, súper extrovertido. Entonces cuando necesito algo, ay, andá y pedilo vos, dale que vos te animás, ay, andá y hace esto. Entonces ven, aquellas relaciones con las cuales yo hago ese complemento, aquellas relaciones en las que encuentro lo que me falta, mi identidad puede ser que quede ligada a eso, ¿sí? Como les digo, desde un lugar de comodidad de lo hace el otro, o de un lugar de que me termino medio mimetizando con ese otro, con la pareja, ¿sí? Con estas parejas simbólicas, como les digo, puede ser un amigo, puede ser una pareja real, un hijo, un padre, lo que sea, no importa. Entonces, por algún motivo quedo ligado a eso. Ya les digo, desde la carencia total, desde la proyección total de yo no lo tengo, lo hace el otro. Entonces, mi personalidad queda ligada como el tímido y el otro el extrovertido. O no, me termino mimetizando con esa pareja, entonces somos los dos extrovertidos, los dos son, pero en realidad el otro es así, yo me estoy mimetizando con eso porque es lo que quiere escuchar. Un poco como les decía al principio, ¿bien? Perfecto. Nos vamos al último planeta personal que es Marte. Y las personas que tengan el Sol en aspecto a Marte van a ser personas que adquieren características de eh, agresividad. Que la agresividad puede ser mala y no. La agresividad es una energía necesaria para ponerse en movimiento, ¿sí? Marte tiene que ver con el guerrero. Entonces, personas que tengan Sol en aspecto a Marte van a ser personas aguerridas. Personas que luchan por lo que quieren, por conseguir sus deseos. Que salen a la conquista. Que tienen energía, que están motivadas, que tienen pasión. Que pueden ponerse violentas también, ¿sí? Porque tienen este caudal de agresividad para moverse, pasar a la acción, tomar decisiones, asumir riesgos, con tal de conquistar sus objetivos, de conseguir sus deseos, lo que quieren, lo que anhelan. A diferencia de Venus, que era el deseo pasivo, acá tenemos el deseo activo. Yo me muevo para conseguir lo que quiero y lucho por conseguir lo que quiero y compito por conseguir lo que quiero. Entonces acá tenemos el guerrero que se lleva todo puesto, que defiende sus deseos, que lucha por sus deseos. Entonces van a ser personas muy deseantes, van a ser personas que tienen mucho en consideración su propio punto de vista, de que capaz viene otro y les dice, che, yo quiero otra cosa, bueno, pero yo quiero esto. Entonces, personas que van a marcar los límites, pero a veces se pueden pasar de rosca en este marcar los límites y pueden ponerse muy egoístas de, bueno, pero yo quiero tal cosa. Y no ceder, ven, ante otro, como no, ya ser muy poco empáticas, no ponerse en los zapatos del otro, como no, pero yo quiero esto, ponerse caprichosos también, ponerse hasta violentos, ¿sí? Con tal de conseguir lo que ellos quieren. Entonces van a tener que aprender a manejar este caudal de energía, ¿sí? Esto también son personas muy rápidas, muy activas, entonces también van a tener que aprender a manejar los tiempos, ¿sí? A adaptarse a los tiempos del otro, a entender que no todos pueden ir a su ritmo, porque acá hay muchísima energía, ¿sí? Esta combinación son dos planetas calientes, son dos planetas de fuego, Marte y el Sol, entonces de repente va a haber una energía explosiva y encima me quiero llevar todo puesto para conseguir lo que yo quiero. Entonces van a tener que aprender a regular toda esa energía, a bajar un poco los cambios, para no matar a alguien, para no llevarse a todo el mundo puestos, para empezar, tienen que poner un límite y empezar a registrar al otro. Ese es el trabajo que tienen que hacer estas personas, porque si no hay un registro del otro, van a caer en esta parte de Marte que les digo que es la más egoísta, violenta, poco empática. Entonces acá lo importante es hacer un trabajo con el registro del otro. Ahora vamos a pasar a Júpiter. En Júpiter entramos en lo que se llaman como planetas sociales. Y Júpiter es el planeta que tiene que ver con el fanatismo, con los idealismos, con las filosofías de vida. Entonces acá vamos a encontrar personas que su identidad va a girar en torno a aquellas cosas en las que crean, ¿sí? Porque Júpiter es aquello en lo que creo, aquello en lo que para mí tiene sentido y por lo tanto, como para mí tiene sentido, guía mi vida. Entonces, que puede ser, como les digo, una religión, para mí tiene sentido, la religión católica, entonces yo creo en Dios, en el cielo, en el infierno, entonces mis actos en esta vida están guiados para obrar bien, para no irme al infierno, para poder acceder al paraíso, entonces ven aquello que guía mi vida, aquello en lo que creo.
Yo creo en la política, entonces mis actos en esta vida van para trabajar eh, hacia tal pensamiento político, hacia tales políticas en la sociedad, tengo tal mirada de la sociedad en la que vivimos, de la cultura en la que vivimos. Entonces, estamos llenos de esas creencias, ¿sí? Les llevo religión y política, pero en realidad tenemos creencias de lo que es el trabajo, creencias de lo que son las relaciones, creencias de lo que es vivir, creencias con respecto al dinero, creencias con respecto a la alimentación, creencias con respecto a estudiar, a lo que sea, ¿sí? Tenemos creencias, todo tenemos creencias, creencias, creencias. Bueno, todas esas creencias tienen que ver con Júpiter y guían nuestras acciones. Entonces, mi identidad queda ligada a todas esas creencias. Entonces, yo soy mis creencias. Bien, entonces si yo tengo creencias muy fuertes religiosas, yo soy religioso. Si yo tengo creencias muy fuertes políticas, yo soy un ser político. Si yo tengo creencias muy fuertes espirituales, entonces yo soy un ser espiritual. Entonces quedo ligado, ¿sí? Son personas que se definen a través de sus pasiones, a través de sus fanatismos. Pueden ser, por supuesto, personas fanáticas, pero a veces pueden pasarse de rosca y volverse dogmáticas. ¿Qué significa esto? Que no aceptan otras realidades. Entonces, estoy en la religión católica, pero no acepto la religión judía, la religión musulmana. No, por algún, ven, es como que me vuelvo muy dogmático, es para mí mi verdad es la única verdad y no tolero otras verdades. Entonces, ese es un peligro que puede tener este aspecto, que es caer en el dogmatismo, en el creer que mi verdad es la única y que yo soy el único que tiene razón, ¿sí? Mi partido político es el único que está bien y no acepto otros y no escucho otros, ¿sí? Se vuelven muy cerrados también. Entonces ahí tenemos como el aspecto feo, ¿sí? De esta relación de estos dos planetitas. Después también Júpiter, para confiar, como se entrega de lleno a una creencia, a una filosofía, para eso necesita confianza. Entonces, las personas que tienen este aspecto van a ser personas muy confianzudas. Van a ser personas con una personalidad muy arriesgada, van a tener una personalidad muy entregada hacia una causa, hacia un sentido. Cuando creen en algo, no lo piensan, cierran los ojos y saltan, no tienen dudas, entonces son personas poco dubitativas cuando tienen certeza. Son personas que tienen certezas. Bien. Son personas que definen, son personas que se la juegan, son personas que eh, se lanzan hacia aquello en lo que creen. Así que acá tenemos los creyentes, los believers, ¿sí? Como se les dice en los textos de astrología en inglés. Muy bien. Nos vamos al último planetita. Ahora les explico por qué el último, porque ya sé que faltan los transpersonales, pero se lo voy a explicar. Y el último planeta que vamos a ver hoy es Saturno. Saturno es el límite. Todo lo contrario a lo que veíamos recién en Júpiter. Si Júpiter se lanzaba y se largaba y no le importaba nada y cierro los ojos y salto porque confío en la vida, confío en esa filosofía y me la juego. Acá encontramos la restricción. Entonces lo que hace Saturno cuando está en aspecto al Sol es restringir la personalidad. Bien, recién en Júpiter había una confianza ciega absoluta. Creo en esto y mi personalidad es eso. Y lo muestro, lo expreso. En cambio acá es yo soy algo y cada vez que quiero ser algo, aparece una mirada, una presión que puede ser la mirada simbólica del padre, ¿sí? ¿Por qué simbólica? Porque el padre representado como sociedad, como mandatos, como reglas, como leyes, como la mirada de la familia, ¿sí? La mirada de los abuelos, la mirada de la historia del clan, la mirada, ¿sí? La mirada ajena, la mirada del otro, aparece a juzgar ese sol. Ven, cada vez que yo me quiero expresar, sol, aparece Saturno a decirme, ¿qué estás haciendo? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás siendo lo suficientemente bueno, lo suficientemente perfecto? Porque Saturno exige, Saturno nos somete a una presión para sacar lo mejor de nosotros. Eso es Saturno. Saturno es el proceso del diamante en bruto, que es el carbón que hay que someterlo a una gran, gran presión para que se convierta en un diamante. Bueno, eso hace Saturno con nuestro Sol. Lo somete a una gran presión para que nosotros mostremos
nuestra mejor cara, nuestra cara perfecta. Entonces, lo que hace Saturno, a Saturno se lo conoce como el límite, es ponerle un límite al Sol. Vos no podés ser lo que quieras, no podés expresarte así nomás, porque si te expresas así nomás sin pensar, podés cometer errores. Entonces vos tenés que ser muy cuidadoso con cómo te expresas, con qué cosas haces, con qué cosas mostrás, con qué cosas decís, con cómo te comportás, con cómo brillás. Entonces estas van a ser personas muy cuidadosas, van a ser personas muy respetuosas, van a ser personas que todo el tiempo, consciente o inconscientemente, van a tener muy presente la mirada del otro, lo que se espera de uno, el rol que ocupan en la sociedad, el rol que deberían ocupar en la sociedad, los mandatos, las reglas sociales, lo que el deber ser, bien, todo eso les va a pesar un montón. Entonces, suelen ser personas que no pueden expresarse tan libremente porque sienten que van a ser juzgados, ¿sí? A veces por otros, pero a veces por ellos mismos, ¿sí? A veces son ellos su propio límite de decir, no, no puedo hacer esto porque no soy lo suficientemente bueno. Entonces quiero, vamos al ejemplo del principio total, quiero ser actor, pero no me animo porque no soy suficientemente bueno. Y si nunca te animás, nunca vas a ser suficientemente bueno, ¿ven? Pero ya automáticamente cuando lo quieren hacer, aparece Saturno, este castrador, a ponerle límites, a decirle, no, pero si lo haces, tenés que ser el mejor. ¿Y cómo vas a ser el mejor si no cometes errores? ¿No? Entonces, se siente como una gran exigencia, ¿sí? La sensación es que son personalidades muy autoexigentes. eh, Se siente esto, mucha presión por ser perfectos, por... Sí, perfectos por lograrlo, por no cometer errores, porque no, ellos como que todo el tiempo quieren ser ejemplo de lo que hay que hacer, de la ética, de la moral, ¿sí? Y bueno, necesitan entonces todo el tiempo hacer las cosas bien y van a sentir esa presión. Eh, es un aspecto que se puede sentir muy pesadito, ¿sí? Muy pesadito, pero tiene su lado bueno y es que van a ser personas que van a ser muy profesionales, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque está bien, ellos después internamente van a sentir toda esta presión y todo y les va a traer consecuencias a la improvisación, a la espontaneidad, a la parte más creativa, pero después van a ser personas que vos le decís, no sé, che, manejame, cuidame la casa cuando yo no estoy. Y van a ser muy responsables, te van a cuidar la casa. Vos le haces un proyecto con ellos, che, vamos a hacer esto y lo van a hacer hasta las últimas consecuencias, lo van a hacer de manera correcta, de hecho pueden ser extremadamente exitosos porque tienen esto de la disciplina, de la constancia, del perfeccionamiento constante del trabajo que nunca termina, ¿sí? A veces, de hecho, se pasan, ¿no? Y ya están todo el tiempo trabajando, todo el tiempo muy abocados a sus profesiones, a sus trabajos, para ser los mejores al estudio, al levantarse todos los días temprano, al sacrificio, ¿sí? Para ser el mejor. Tengo que, no sé, imagínense que es un deporte, tengo que entrenar, tengo que entrenar, tengo que entrenar y entrenan todos los días, bien. Levantándose a la mañana, con frío, con calor, con lluvia, no importa, es parte del sacrificio, es parte de la disciplina, es parte de no cortar, de que saben que si mantienen esa energía a lo largo del tiempo llegan al resultado. Entonces todas esas características están buenísimas, también las van a tener, pero bueno, tienen que tener cuidado de no pasarse, ¿sí? Y de que esta voz no sea lo suficientemente fuerte para censurarlo, ¿sí? Para no pasar a la censura. Animarse a hacerlo, sabiendo que pueden mejorar, pero que es necesario ir paso a paso y no quererse ya perfectos de entrada, que eso no existe, porque si no ahí es cuando se frustran, ¿sí? Y no pueden avanzar y se corta y terminan simplemente en la castración, ¿bien? Y no pueden pasar a esto de la mejora. Bien, y después tenemos tres planetas más, que son los planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón.
Estos tres planetas se llaman planetas transpersonales y se leen de una manera completamente distinta, porque si ustedes tienen el Sol en aspecto alguno de estos planetas, tienen lo que se conoce como polaridad transpersonal. Les voy a dejar un video por acá arriba, ¿sí? Que ya les grabé de la polaridad transpersonal, donde ustedes pueden saber si son uranianos directos o indirectos, neptunianos directos o indirectos y plutonianos directos o indirectos. Bien, porque si tienen este aspecto ya la polaridad la tienen, pero como les digo se lee de manera diferente y tengo un video en el canal explicando esto. Bien, bueno amores, y lo último, ¿sí? Pero esto es muy cortito, habíamos dicho que también se podía fijar el signo en la cúspide de la casa 5. Bien, que esto iba a hablar de la expresión. Esto simplemente lo que dice es que es una energía, el signo que tengamos en la casa 5 va a ser una energía que nos gusta expresarla, que es una energía que nos hace bien, que nos vitaliza, que nos devuelve a nuestro centro, que nos devuelve a nuestro yo. Por eso es algo que se asocia a la personalidad en mucha menor medida, ¿sí? Nada que ver a lo que vimos hasta recién, que es el signo, la casa y los aspectos, ¿bien? Pero pueden llegar a tenerlo en cuenta y pueden encontrar algunas identificaciones con el signo en la casa número 5, ¿bien? Como les digo, la casa 5 pasatiempos, hobbies, expresión divertida, simpática, espontánea, la cara graciosa que me pongo para divertir a los demás, para divertirme a mí mismo también. Bien, por eso es como una parte de nuestra expresión. Amores, hasta acá llegamos con esta clase, primera clase magistral, ¿sí? De la escuela. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, las dejan en los comentarios. Si quieren contarme cuál es su set solar, lo dejan en los comentarios. Si quieren decirme cómo se sintieron identificados con todo esto, si hicieron el análisis, si ya lo conocían, lo dejan en los comentarios. Ideas para futuros videos, lo dejan en los comentarios. Me siguen en las redes sociales, @caminoarcano. Pueden descargar, no se olviden, el PDF que está en la descripción, ¿sí? Con la guía de todo esto para seguir el apunte. ¿Y qué más les tengo que decir? Ah, y que están abiertas las formaciones a astrología psicológica, la formación completa de 2 años, la primera titulación, y después hay un cuatrimestre extra con técnicas avanzadas como sinastría, revolución solar, lunar, progresiones secundarias, etcétera, ya muy avanzado. Pero si quieren empezar a estudiar astrología desde cero, clases en vivo por Zoom, me escriben. También están abiertas las inscripciones a Tarot, Matriz del Destino y registros akáshicos. Arranca todo en marzo 2026 y si estás viendo esto más adelante, consulta igual que seguramente haya un turno abierto pronto por empezar. Les mando un beso muy grande y nos vemos la semana que viene en una nueva clase. Chau, chau.